Ok. Hola, soy Christine Pérez del Chicago Latino Theater Alliance, a.k.a. CLATA. Y esta es una nueva serie que se llama Charlando, donde hablamos con artistas latinas sobre temas que no tienen mucha representación en el teatro. Y también queremos seguir manteniendo las conexiones con los artistas en América Latina, fuera de Chicago, en los Estados Unidos y otros países en América Latina. Entonces, hoy vamos a estar hablando de teatro indígena, de representación de gente indígena en el teatro. Y voy a dejar que ustedes se presentan. Nos falta uno por el momento, pero Paula y Evelyn quieren empezar a presentar, decir de dónde son y un poquito de su trabajo, cómo empezaron su trabajo. Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuché, Inche Paula González Pinguén, Inche Mapuche Nguén. Bueno, soy Paula González, saludarles a todos, a todas y a todes quienes están viendo este encuentro, este Nutram, conversación también que se pudiese decir en Mapuzungún, que es nuestra lengua originaria. Yo soy directora teatral, dramaturga y documentalista, gestora cultural también de la compañía Kimun Teatro, nacida en Chile. Tengo origen mapuche por sangre materna y bueno, hace 12 años que comencé en las artes escénicas a recuperar parte de mi identidad negada en mi familia, como una identidad indígena negada, producto de toda la discriminación tan grande que se vive en nuestro país y en muchos países quizás del mundo con los pueblos originarios. Y bueno, fundé Kimun Teatro junto a mi hermana, que bueno, también está acá. Mari Mari también, Mari Mari Compuché, Inche Evelyn González Siguel Piñén. Soy una de las cofundadoras también de Kimun Teatro. Yo soy psicóloga, soy música, autora y compositora de la compañía y también gestora cultural. Con Paula iniciamos un trabajo en torno a los pueblos originarios y también al rescate de la memoria desde ya hace 12 años. Y somos mujeres mapuches de ascendencia indígena de parte materna que nacimos en la ciudad. No crecimos hablando el idioma originario mapuzungún, pero hemos ido en búsqueda de eso, en búsqueda de aprender y de mirar nuestros orígenes, mirar la memoria y también conectar eso con las problemáticas sociales y políticas que afectan a nuestra cultura, a nuestro pueblo, y también en torno como a lo que tiene que ver con la visibilización de los derechos humanos. Y también en torno a la investigación musical también que hemos hecho de la compañía Kimun, hace teatro, música, y también estamos ahora, producto del contexto social en el que estamos, indagando en materialidad audiovisual también. Gracias. Ok, Héctor. Hola, hi everybody. Me llamo Héctor Flores Komatsu, soy mexicano de nacimiento de Cuernavaca, Morelos. También soy migrante, I'm also an immigrant. Yo me migré a los Estados Unidos a los 13 años junto con el resto de mi familia. Y después de tener pues muchos años de formación en Estados Unidos, me replanteé la pregunta muy fuerte de qué es lo que, para mí, qué es lo que se vivía en mi país de origen en todos sus aspectos, en tantas diferentes formas de caminar y de andar. Y eso me llevó a regresar a mi país de origen, a México, aproximadamente hace 3 años. Y después de un largo proceso personal de búsqueda y de viaje, fundé, junto con otros jóvenes mexicanos, en este caso ellos indígenas, un colectivo de teatro llamado Macuyeca Colectivo Teatral. Nos dedicamos a la creación escénica en este momento en torno a narrativas y teatralidades de pueblos originarios de México, tocando con gran sensibilidad artística y social temas de alto valor,
cultural y humano para nuestro país, llevándolas a diferentes comunidades dentro de México y también afuera de México. O sea, a Chicago, por ejemplo, estuvimos el año pasado en el Destinos, de hecho, en octubre, lo cual fue un encuentro muy, muy bello. Y bueno, yo estoy aquí como creador escénico más que nada, y mi compañero Josué Maichi, que también forma parte de la compañía, él es de un pueblo maya en Campeche, y pues él viene representando a su mundo, y yo pues de aliado y de vocero de la forma que puedo. Y estoy muy contento de estar aquí en presencia de Paula y de Evelyn, que las admiro un chingo para hablar en jerga mexicana. Y sí, muy contento. Gracias por organizar esto, Cristina, y todo el mundo en Clata. Sí. Entonces, ¿estás conectado, Josué, o todavía? Todavía no, pero Todavía. cuando se conecte, ¿te parece si igual entonces se presenta? Es que hay problemas de conexión allá en Sí. Campeche de momento, el internet. Okay. Bueno, para empezar, para Paula y Evelyn, ¿por qué decidieron teatro? Yo sé que ustedes son artistas multidisciplinarias que hacen teatro, también hay la parte de música, audiovisual, y también habían artistas que vieron en Chile, otra gente del pueblo originario que admiraron o que les han ayudado en llegar en hacer su trabajo. Ujú. Sí, bueno, desde muy pequeñas nosotras tuvimos una formación musical en un espacio cultural que se formó en las periferias de la ciudad donde nosotras vivíamos. Y en ese espacio cultural nosotras estudiamos desde muy pequeñas. Yo desde los 6 años estudié música, hasta los 20 años, música clásica, folclore latinoamericano, y siempre también, bueno, indagando y reflexionando sobre cómo el arte también es una voz para las violencias, para la violación a los derechos humanos o las injusticias sociales de un pueblo. Y bueno, en ese camino, como fuimos formadas en la música, yo me formé después en las artes escénicas, en la Universidad Mayor, luego estudié dirección teatral y luego cine documental, porque comenzamos a hacer teatro documental cuando también en Chile no se realizaba mucho este género. Es un género que hemos ido en búsqueda, que hemos ido desarrollando a lo largo de muchos años de investigación junto a Evelyn y junto a grandes equipos multidisciplinarios. Como no solo trabajamos nosotras, bueno, nosotras somos las líderes de la compañía, pero trabajamos en diálogo con investigadores, con investigadoras, con artistas, músicos, gente del teatro. Y por eso, bueno, es que llegamos a las artes escénicas también. Y yo cuando era muy pequeña tuve un taller de teatro entre los 8 y los 10 años. Entonces yo creo que ahí me quedó muy profundamente grabado mi biografía, mi historia, esta bella experiencia que tuve en el ámbito teatral y después era un sueño ser actriz. Nunca pensé que iba a ser directora, yo quería ser actriz, me topé con la dirección y bueno, mi hermana, ella fue quien me dijo, oye, tienes talento para ser directora, entonces en ese minuto fue como ya, parece que soy directora y yo, bueno, no he parado de dirigir, ya llevo alrededor de 12 puestas en escena, con Kimun Teatro 7, con otras compañías de teatro y también, bueno, hemos viajado un montón con la compañía a Corea del Sur, Francia, Brasil. Tenemos una obra en México donde nos conocimos con Héctor también cuando yo estaba en residencia artística. Y nos conocimos allá, también vimos su trabajo, muy bello trabajo. Ñami Tami Pichán, ¿no? En la que estaban trabajando en ese momento. Una obra que tenemos con un elenco maya también en México. Yo creo que cuando los vi la primera vez en Chile estaban hablando de eso. Ustedes cantaron una canción mexicana y estaban hablando de la buena experiencia que tenían en México. ¿Fue en ese mismo viaje que... Fue hermoso. Que yo estuve antes, viajé, y después al año siguiente llegó Evelyn a hacer toda la música de la puesta en escena que yo había desarrollado. Claro, allá me encontré con el ritmo jarana, la jarana, no la conocía, uy, fue justo, Sí.
El son jarocho. Sí, Sí, son sí. jarana y como que así dije, amé, yo dije, yo soy mexicana. So, me encantó y la música, bueno, las voces, ya yo admiro mucho la música de México, antes de conocer como de más cerca la jarana, el son jarocho, y me tocó tuve la oportunidad de escuchar, de ver en vivo, de cómo tocaban, entonces me encantó, yo dije, oh, yo quiero hacer una canción así, y hice una canción, así hice una jarana, mis ojitos, que se las puedo compartir también para que la escuchen, y bueno, un corrido mexicano. Entonces, eso es parte de nuestra última, la jarana fue parte de Ñamitañi Pichán. Ah, o sea, la jarana de Yucatán. Sí, Ah, allá, yo estaba confundido, estaba pensando en la jarana del son jarocho. sí, Pero en México le ponemos el mismo nombre, a diferentes cosas le ponemos el mismo nombre y nosotros solitos nos confundimos. Y ahora claro, ya te entendí. y yo compuse para Ñamitañi Pichán música que era instrumental Ujú. y cantada. Y una cantada era una canción, o sea, inspirada en el ritmo jarana, son jarocho. Ah, Y ya. bueno, y acá para Chile, para una de la última obra, hice un corrido mexicano, porque el pueblo mapuche, el pueblo que vive en el sur, en el campo, está muy conectado con la música, las rancheras. En Ujú. el campo, en Chile, las comunidades escuchan, es parte de la sonoridad cotidiana. La gente le encanta la música ranchera, eh, Sí. suena en los encuentros sociales, suena en las casas. Entonces también se conecta mucho con la cotidianidad de un hogar, con la musicalidad. Y ahí yo es que hice una ranchera que es la que suena en la obra Tregua y también suena como en los conciertos que hacemos. Pues eso. Así que viva México también. Pues, pues Qué bonito. ahora tengo que echarles flores porque a mí, o sea, la primera vez que escuché Violeta Parra, Ah, perdón mi ignorancia, pero la escuché por primera vez en la película de Andrés Wood de Violeta se fue a los cielos. Dije, y la vi en un vuelo, de hecho, a Sudamérica. Y ¿quién es esta mujer? ¿Cómo es que no he escuchado de ella? Y es, o sea, Violeta Parra para mí es una artista impresionante y me conmueve de formas que muy pocas personas me llegan a conmover a través de su música. Buen momento, la nueva canción de ustedes, o sea, también ha sido súper inspirador para muchos otros jóvenes creadores en Latinoamérica y no se quedan para nada cortos ustedes tampoco. bueno, Nosotros tenemos una nuestra... anécdota Sí, con sí, Violeta Parra, porque ¿Ah, sí? sí, nuestra bisabuela, ella tocaba con Violeta Parra No. en el sur de Chile, porque Violeta vivió en Chillán, que es un pueblo que debe estar como a 5 o 6 horas de la capital de Santiago Ajá. de Chile. Y bueno, Violeta Parra tocaba, era una recopiladora, ella tuvo mucha vinculación con el pueblo mapuche. Hubieron una machi, que es una autoridad tradicional del pueblo mapuche, una médica, nuestra bisabuela era machi. Ella se vinculó con una machi, pero ella, bueno, tocaba la guitarra, recorría territorios, y nuestra bisabuela, por parte de nuestro abuelo, tocó en varios encuentros con Violeta Parra. Wow, qué honor. Entonces, algo tenemos por ahí, yo creo Sí. que Wow. un, o- claro, y un tremendo referente artístico también bueno, para casi todas las artistas, cantora chilena. Para nosotras es una mujer, claro, la profundidad de sus letras y de su música sigue vigente totalmente hasta el, Cañón. hasta el día de hoy. Y a gran parte de las grandes composiciones, de las últimas composiciones de ella, como Maldigo el Alto Cielo, Gracias a la Vida, Ujú. eh, melodías que ella se inspiró en sonoridades que ella escuchó y cantos de esta machi, que es una investigación Ajá, ajá. dada a conocer de la vinculación que ella profunda que tuvo con una machi que la marcó en su música, la machi Painén Kotaro, que ella tuvo días, varias semanas con ella, compartiendo, durmiendo en su ruca, y que es que la Violeta grande de gran parte como de estas últimas sonoridades de obras como magistrales, sus melodías están vinculadas con sonidos y cantos mapuches. Hay Mm. una cuestión ahí. A Sí. mí me impresionó cómo decía, yo me dedico al folclore.
y no tenía para nada de porque lamentablemente el folclore en muchas partes de Latinoamérica y de todas partes se tiende a hablar de una manera a veces queriendo desvirtuándola, ¿no? Cuando Ujú. dicen, esto es muy folclórico, esto no es muy folclórico, y ella hablaba del folclore como algo conectado a la vida de las personas, y lo hablaba de tal forma, y le daba una dignidad impresionante en palabra y también en acción. Y cuando vi el previo a Nami Tami Pishan, que fue ahí ¿cuándo fue? Creo que fue octubre 2017, la primerita vez que La trabajaba primera en la rendija. en el Teatro La Rendija. Ahí Ajá, la... sí. Ahí fue donde la vi y me acuerdo que tú estabas tocando esa vez, creo, Paola, porque Evelyn se había ido. Sí, ¿no? Viajé, viajé sola la primera vez. Ahí está. Bueno, como yo también hago música, Yo dije, eh, mi hermana me prestó el ronroco, que es un instrumento, como un charango, un instrumento... increíble. Yo así, ¿qué es esto? Nunca había escuchado esto. Suena increíble. Entonces, bueno, hice todo, como la recopilación, la dirección, la música, pero afortunadamente después volví. Hemos vuelto a México como tres veces, ¿cierto, Evelyn? Algo así. A diferentes festivales, encuentros, y afortunadamente después ya no viajé sola, pues viajé con mi hermana, con equipo también de Chile, que son parte de la compañía, Nicole Gutiérrez, que viajó con nosotras, la música que ella es cantante de Ulquimun, y pudimos ahí nutrir, ella ya ahí se hizo cargo. Yo ya no tocaba más el ronroco, sino que No. mi hermano Llevamos tocó. todo, llevamos muchos Y yo, instrumentos y nos encontramos con un piano allá en Ciudad de México, entonces le pusimos piano también, que era el segundo piano más antiguo que nos dijeron que Sí, había en México, eso fue el año ¿ahí en pasado. Mérida? Claro, no, ¿en dónde fue eso, Paula? en escénica, Escénica, En claro. escénica. Mm. el año pasado. Ah, escénica. Ya, claro, es cierto, fue en escénica. Ya no estamos nosotros ahí. Ya me acordé. Bueno, Héctor, Ya. ustedes, bueno, en Chicago ustedes presentaron Andares Ujú. y ya después fueron en gira por Alemania, fueron a no sé cuántos países. ¿Puedes hablar un poquito de la experiencia y cómo está recibido su trabajo afuera? Porque yo sé que es muy romantizado como cuentos de mitología y pues, de historias de gente indígena, pero no sabe la realidad, como de cómo fue la experiencia y cómo fue recibido allá en Europa, en otros países. Pues a mí me sigue sorprendiendo la forma que llega a conectar con personas de completas formas de pensar y de ver y de sentir. Porque uno a veces cuando está creando algo muy específico y sin intención de que esto que sea para de proyección internacional, simplemente creas porque te llega ese interés, ¿no? Porque es un interés genuino, un interés humano. Y la primera función que tuvimos fuera de México fue en Wuhan, China. Y le platicamos con la gente, ¿y qué saben de México? Antes de ver la función, así, decían, pues, tacos y tequila. Y era así, lo único que nos podían decir. Y bueno, ok, se entiende. Supongo que no se aprende mucho de México en China, no hay problema. Y sí había un poquito este temor de cómo van a lograr conectar con estos temas tan particulares de nosotros que se viven en México. Inclusive en México hay mucha gente que no entiende las circunstancias de cada una de las culturas que son representadas a través de cada intérprete. Que también para mí Andares no es tal cual una representación de los pueblos indígenas, es la mirada de 3 jóvenes indígenas que la comparten con la gente presente, ¿no? Entonces, no intentamos hablar en totalidad de toda la experiencia, sino desde su perspectiva personal. Pero algo impresionante, y esto Josué ojalá estuviera aquí ahorita para contarlo, pero hay una escena en Andares donde Josué habla de cuando su papá lo llevaba a la milpa cuando era niño. Y en la milpa tradicional maya, parte del proceso implica quemar aquello que sobró la vez pasada y de eso que se quemó se siembra lo nuevo que va a nacer. Y lo estaba contando en la primera función de Andares. Eran las 11 de la noche aparte porque teníamos el show nocturno. Y en subtítulos, primera vez que hacemos Andares con subtítulos, los jóvenes nos acercaban al final y decían,
ese olor del que hablan en la obra es el mismo olor que uno puede oler cuando regresa al pueblo de sus abuelos acá en China y sienten cómo se está quemando el campo. Y fue una sensación de decir, wow, estos dos países a kilómetros de distancia, culturas tan diferentes, pero que han vivido unos procesos de modernización forzada en pro del progreso, entre comillas, y todavía seguimos lidiando con los estragos de esa violencia, hasta podría decirla. Y fue hermoso escuchar esa perspectiva. Y al mismo tiempo fue padrísimo ver que también se reían de cuando, no sé, un personaje contaba de cuando sus papás los regañaban, ¿no? Porque todos somos hijos de alguien y todos, y bueno, la mayoría hemos vivido la experiencia del primer beso, ¿no? Y eso es universal. Entonces queremos con Andares tocar esas hebras humanas que compartimos. Al final, como dice la obra, si usamos el mito de los hombres de maíz es porque nos suena relevante, nos suena real hoy en día. Lo que dicen que al final del día, pues uno venía de un grano de maíz. Algo tan sencillo en México, pero tan vital. Un grano de maíz. Y recordar que tenemos más similitudes que diferencias. Más hoy en día, en este clima político tan polarizado, siento yo, puedo decir, una necesidad de conectar a partir de lo que es esencial. Es pues esta humanidad que es claroscura, ¿no? No somos perfectos tampoco. Y creo que en Andares también intentamos tocar en eso, en que también hay muchos problemas internos de los pueblos originarios que no todo el mundo está de acuerdo, no todo siempre es bonito. Y queríamos alejarnos de esa folclorización. Es curioso porque en Estados Unidos al principio, en México la gente ve la obra y no la siente folclórica, pero en Estados Unidos por el simple hecho de ser sobre pueblos originarios y que empezamos con unas máscaras de barro, la gente hasta me dice, qué interesante que empezó como un show súper folclórico, de repente ya no era yo. Wow, no lo había pensado así, pero más bien eso revela más de qué percepción tienes tú al entrar de qué es folclore, de qué es un andar mexicano o indígena, ¿no? Eso es muy interesante porque yo conocí una artista indígena aquí de los Estados Unidos, que es del tribu Sioux, y me dijo que conoció a una persona en un edificio en Chicago y que la persona estaba comentando de sus trenzas y que no sabía que todavía existía cuando le decía que era Sioux, que nadie sabía, que no sabía la chica que era Sioux, que dijo que yo no sabía que ya existen gente indígena y que la idea de que no en los libros de historia, en las escuelas, que no está representado ya después en este siglo. Todo es de los 1800, 1700 y que sí, que hoy en día la gente en realidad no conoce las vidas y sí, como, bueno, sí es difícil, aunque bueno, yo quería decir algo en México, como dice que es difícil de representar toda una nación porque hay tanta gente indígena, que hay casi 350 dialectos y más de 68 idiomas indígenas en México, y según que es el segundo más grande en las Américas, pero no hay tanta gente que lo están hablando porque que van perdiendo, como van la colonización, que van perdiendo su idioma. Y igual en Chile, aunque hay más personas que hablan sus idiomas indígenas, también es una lucha de preservar esa cultura y también presentarlo, ¿verdad? Tener espacio para que la gente pueda ver su trabajo. ¿Josué? Sí, ¿Se encuentra Josué? sí, soy yo. Hola, no te reconocí, no sé que era tu papá. Aquí lo hacemos aquí por teléfono, ¿me? Your call cannot be completed at this time. Please try again later. En este momento no se puede realizar su llamada. Favor de intentar más tarde. Hola. Message 6. Okay. Es que justamente es un tema que le apasiona muchísimo a Josué y algo que le afecta directamente a él, ¿no? Josué es hablante del maya peninsular, a veces conocido como maya yucateco, y ya contará él, pero en su familia no le quería enseñar maya.
a pesar de que sus dos padres hablan principalmente en maya y es su primer idioma, decidieron a la hora de educar a sus hijos de no transmitirles la lengua. Y a José lo regañaban cuando era niño. Buzón de voz. Y cuenta, La llamada. no sé por qué no quiere, pero seguramente No. es la tormenta. Y contaba que de niño él empezaba a hablar maya y le decían a sus papás, no hables maya. Y José decía, no estoy hablando maya, estoy hablando inglés. Como burlándose de la idea, porque, pues sí, es muy, muy duro el exterminio sistemático de la lengua. En el caso de México, el sistema educativo se dedicó por mucho tiempo a borrar la lengua, borrar su uso, borrar su valor, a través de la violencia, al golpear a los niños que hablaban en su propio idioma en las escuelas. Y ese genera un trauma generacional, al punto que uno ya, pienso mucho en Lenguaje de la Montaña de Harold Pinter, ¿no? En donde le dicen a estas personas de la montaña, ya no pueden hablar su idioma. Y después una serie de violencia, al final por fin le dice, ya puede hablar su idioma. Y la persona ya no lo quiere hablar. Y esos mecanismos de sobrevivencia, en cierta forma, es para uno que se fuera, yo siendo latino en Estados Unidos, pienso, ¿cómo uno puede abandonar su lengua? Pero no es hasta que uno empieza a entender, pues, todo el dolor que el Estado ha causado, que ha llevado, en el caso de México, y puedo hablar de la comunidad maya, porque es la que tengo más cercana a mí, de, pues, esa violencia en verdad trágica. Y que en el caso de Josué, él ahorita está armando una lotería maya con sus sobrinos que ya no hablan la lengua, pero la medio entienden, para intentar esta nueva generación puedan reclamar el maya antes de que sí se pierda por siempre, ¿no? Es, bueno, escucharte, Héctor, de alguna manera yo siento es una realidad que se vive en muchos países del mundo. El tema de la negación de la identidad, ¿cierto? Como pueblos, por ejemplo, bueno, latinoamericanos, en este caso, no sé, nuestro país, hasta el día de hoy hay los pueblos originarios, hay algunos solo que son reconocidos como etnias. Y etnias también es como que fueran menores, ¿cierto? Pueblos menores. Y hay otros que dicen que están, no sé, desaparecidos, por ejemplo, como los Selknam, que son los pueblos originarios de la Patagonia de nuestro país, siendo que hay aún personas, hay aún familias que hablan la lengua. En nuestro caso, por ejemplo, bueno, en el pueblo mapuche, hay un gran movimiento, hay un cambio, yo siento, estructural de esta sociedad que hoy día está siendo cada vez más visible, de una gran lucha que han dado los pueblos originarios y que ha dado el pueblo mapuche durante muchos años. O sea, esa colonización, ¿cierto?, que avasalló de pronto también con los territorios en México, el pueblo maya, el pueblo azteca, que avasalló con el pueblo acá, o los incas, ¿cierto?, los diaguitas en Chile, o el pueblo mapuche. Nuestra historia ha sido una historia de resistencia histórica en muchos ámbitos de la vida, pero las lenguas, cuando se avasalla, cuando se niegan las lenguas, lamentablemente se niega toda una cultura, se niega la cosmovisión, se niega el ser, y se niega incluso el conocimiento, porque en el caso, por ejemplo, del Mapudungun, el Mapudungun es una lengua que es bastante filosófica, como que es una lengua que una palabra no significa algo literalmente, sino que una palabra significa mucho más. Y gran parte de nuestro conocimiento está en la lengua. Y hoy día, por ejemplo, hay un movimiento, yo siento, cultural en nuestro país, un movimiento en la educación, eh, desde la historia, la poesía, la música, las artes escénicas, la danza, que hemos ido reivindicando nuestro conocimiento, hemos ido reivindicando nuestra lengua, recuperando nosotras mismas. Bueno, lamentablemente no somos hablantes. Hoy día estamos recuperando a partir de las artes escénicas nuestra cosmovisión, nuestro conocimiento, nuestro feyentún, que se le dice también
en el pueblo mapuche y transmitirlos a través de la cultura, transmitirlo a través de las artes, para reivindicar también nuestra historia como nación. El pueblo mapuche es un pueblo que reconoce también como una nación, y estamos en una gran lucha también de reconocimiento, y que el Estado reconozca a nuestro pueblo como nación, teniendo una organización quizás política, teniendo liderazgos, porque aún en nuestro pueblo hay autoridades ancestrales, hay machis, hay loncos, hay huerquén, pero siendo que igual vivimos una realidad diversa. Hay muchas personas en la ciudad, o muchos mapuches en gran parte del territorio de nuestro país, pero así todo, aunque estemos disgregados en distintos lugares, todos nos sentimos parte de esta nación mapuche. Y en octubre, imagino, y en el mundo también, bueno, en Estados Unidos también hubo un gran movimiento social, incluso en Estados Unidos estaba nuestra bandera, que es la bandera mapuche, la Huenufoye, y que se ha alzado en el mundo también como un símbolo de la resistencia de los pueblos originarios, donde han caído incluso también imágenes, ¿cierto?, de los próceres de la historia en muchas localidades del mundo, por el gran genocidio que se ha provocado hacia nuestros pueblos, como si nuestros pueblos no valieran sus vidas, siento yo. A veces siento eso. Y yo creo que todos y todas, independientes del color que tengamos, las vidas valen, y valen mucho. ¿Qué cree que ha sido lo más difícil en promover su trabajo? ¿Es el idioma, si quieren presentar su trabajo en mapuche, o qué han sido lo más difícil en la lucha, en su resistencia, en su trabajo? No sé si Evelyn quisiera... Bueno, esa pregunta es compleja porque en términos como prácticos, un tema en nuestros trabajos ha sido la cantidad de personas. Nuestros trabajos también en la constitución de los mismos elencos tratan de mantener el sentido de comunidad. Y las comunidades o las familias originarias indígenas, hay distintos roles, distintos personajes, y eso también ha hecho que, claro, nuestros trabajos sean con gran cantidad de personas. Es una micro comunidad. Y eso ha sido también todo un desafío de cómo poder generar movilidad, llevar y desplazar hacia otros territorios los trabajos que tenemos a nivel escénico. Y también, bueno, en lo que tiene que ver también con el acceso al financiamiento del arte y la cultura en nuestro país, es un tema no menor que, bueno, hay una precarización de los trabajos, de la cultura. En el contexto actual eso se ha agudizado muchísimo más. Entonces, las compañías, claro, hay harto trabajo como de tejer redes, de autogestión y también de postular a fondos concursables y de generar alianzas también con instituciones. Y en ese sentido, como compañía, nosotras, bueno, hemos tenido la posibilidad de contar con apoyos de eh, fondos concursables del Consejo de la Cultura desde Chile, CONADI, alianzas también con un centro de investigación, CIR, que ha sido un gran aliado para mirar la continuidad, sobre todo en nuestro último trabajo, y también alianzas para futuros proyectos. También los temas, también nosotros en términos artísticos hemos tenido que abrir camino y paso. No ha sido fácil, ha sido un camino de harto esfuerzo y como de hormiguitas. Y en ese sentido hemos tenido la posibilidad de estar en espacios culturales y teatros que históricamente no han estado abiertos para las temáticas mapuche. Y en ese sentido nuestro trabajo ha contribuido también a lo que a tejer la red o a construir la historia de unas artes escénicas, artes musicales vinculado al originario. Nuestro último trabajo, Tregua, estuvo en un teatro teatro de la Universidad Católica, que tiene un tipo de público particular, obras que
más tradicionales, también obras que eran vinculadas generalmente a rostros, a famosos, famosas. Y por primera vez en la historia de ese teatro llega una obra con temática mapuche. Y tanto para el teatro llega con una temática mapuche con una comunidad, desde niños que estaban en el elenco hasta abuelitas, abuelitos y actores y actrices también consagrados que fueron parte de ese elenco. Entonces, fue un hecho, diría yo, también que marca un hito en términos de la programación también de ese mismo teatro, en términos de público. Ese teatro tenía un público cautivo y nuestro público también es público vinculado a las comunidades. Nosotros tenemos harto público que está vinculado también a la educación, profesoras, profesores, estudiantes universitarios, y público vinculado a las comunidades mapuches urbanas, a organizaciones sociales que tienen que ver con derechos humanos, pero no estamos vinculados a públicos que son como de famosos o públicos comerciales. Y estuvimos en un teatro que fue un gran riesgo también, que tenía ese tipo de público también, conjugado con el otro público, por supuesto. Y llegó todo ese, en nuestra obra, tuvo la posibilidad de tener todos los públicos, que gente que por primera vez veía una obra con temática originaria, gente que se desplazó de la periferia de las comunidades, porque nosotras tenemos en nuestros trabajos, siempre damos cupos para organizaciones sociales. Entonces nos llegan a ver comunidades, nos llegan a ver organizaciones de mujeres, juntas de vecinos, porque el trabajo se vincula también con un contenido social que intentamos también no solamente contar y reflexionar en torno a la problemática mapuche, sino que también en torno a lo que ocurre con las comunidades que están en la marginalidad. Y dentro de eso también está nuestro pueblo. Entonces ha sido un gran desafío y tejer alianza, y también que la gente y los espacios culturales han ido viendo, bueno, la calidad artística de nuestro trabajo, y se nos han ido abriendo puertas y hemos tenido la posibilidad de estar en espacios impactantes como este teatro, Centro Cultural Gabriela Mistral, Estación Mapocho, y también de presentarnos en el escenario del pueblo, en el escenario en las periferias, en las localidades, en las comunidades indígenas. Entonces eso ha sido muy bonito por la posibilidad de viajar y siempre de mantener viva la conexión con la comunidad y no olvidarnos de dónde venimos, porque eso es muy importante, porque nos lleva hacia dónde queremos ir. Eso. Sí, Como y la Ñuque, que el primer año que fui a Chile, yo fui al Ñuque y estuvimos ahí en la casita, y eso es algo que sí queríamos llevar aquí a Chicago, pero ¿cómo vamos a reconstruir una casita aquí en Chicago? Y pues sí. Sí lo han hecho, ¿no, Paula? ¿Sí han reconstruido el Ñuque en otros lugares afuera de Chile? Ñuque no pudimos, bueno, íbamos a ir a Australia, pero finalmente algo pasó también con los presupuestos en el festival y no pudo salir la ruca, pero bueno, hemos girado con nuestra primera obra, Ñiputremen, estuvimos en Francia el año 2011, luego con Galvarino, que fue otra puesta en escena que hicimos, estuvimos recorriendo también por Brasil, estuvimos en 7 favelas recorriendo Brasil, en Corea del Sur, en el Festival Seoul Marginal Theatre Festival, en Seúl, y también, bueno, con Ñami recorrimos también ahí varias localidades, y Tregua, nuestro último trabajo, próximo año está programado para Lyon, para el Festival Sans Interdits, y vamos a recorrer 5 o 6 ciudades en Francia. Claro. Bueno, como comentaba Evelyn, bueno, nuestras puestas en escena son bastante gigantes. Entonces yo creo que eso es gran parte a veces como que no permite mucho salir de nuestras fronteras territoriales, porque nuestros equipos, la mínima cantidad de personas son 16 personas, es por lo menos, por lo bajo. Es un grupo grande, hasta para cualquier tipo de compañía que gira, 16 personas es grande. Eso es lo mínimo que tenemos, y lo máximo, Tregua, por ejemplo, es una obra con 25 personas, técnicos, actores, actrices, músicos en escena, es una gran producción, como que hacemos
mega producciones, siento también como tenemos quizás que hacer un monólogo para la próxima, para poder girar un poquito Uy, más. y ahorita con todo esto que no sabemos si cuánto teatro puede haber, Si vamos a poder volver a algo, hacer. que es Pero algo que tengo en mente. la Ruca no ha podido viajar, que es de la obra Ñuque, ha viajado sí por Chile. Hemos recorrido Chile, se ha construido en otros lugares, no solamente en Santiago, pero se ve más compleja de lo que es. No es tan complicado construir una ruca, hay que pensar de que se han construido edificios, se han construido múltiples cosas y las rucas son las viviendas tradicionales del pueblo mapuche y son muy parecidas a muchas viviendas tradicionales de otros pueblos originarios en el mundo. Por ejemplo, en México están las palapas y perfectamente Ñuque se podría dar en una palapa. Ujú. Es interesante Y, pensar en... no, ay, no. me iba a decir que es interesante pensar en cómo habitar otros espacios arquitectónicos que Claro. quizás no es de la misma tradición o el mismo linaje, pero tienen, una vez que estuvimos hace como un año en Japón, y Josué en particular está impactado de la casa tradicional japonesa y decía, esto es como una casa tradicional maya. Ese tipo de arquitectura que en el caso de la casa maya, tiene una arquitectura muy particular que no solamente es por función, sino también tiene una misma filosofía que encapsula y habla de Josué en la obra. Y tiene un abrazo, digámoslo así, que una casa, digamos, en México tenemos las casas del Infonavit, que son como muy cuadradas, no tienen. Entonces, poder hacer una pieza en uno de estos espacios adquiere toda otra sensación del abrazo y de la interacción con el público. En mi caso, para mí el teatro, en lo más esencial, es un encuentro de personas. Es un evento que sucede en un espacio en particular, en un determinado tiempo. Y el espacio que vayas a habitar, pues va a tener un impacto muy grande en cómo se va a desarrollar la pieza en sí. Entonces, es importante para nosotros sí poder decir, queremos que a la obra se le trate con la misma dignidad y que se pueda presentar en el escenario principal del teatro de la ciudad, quizás, pero también nos gusta, así como estaba diciendo Evelyn, en las comunidades, en el espacio comunitario que cada uno tenga. Y a veces es bellísimo estar en la cancha de básquetbol, por ejemplo, allá en México, y simplemente sacar sillas y la gente naturalmente se acomoda en semicírculo alrededor de la escenografía, que es muy sencilla la que cargamos en este caso, y comienza este proceso padrísimo. Una de las funciones más hermosas que vivimos de Andares fue en un pueblo que se llama Tinún, es un pueblo maya en Campeche, y yo me imaginé quizás así era el teatro griego, en donde la gente opinaba lo que veía. Entonces, me acuerdo clarísimamente, había un señor que estaba un poquito borracho, debo decir. Y en la obra hay un personaje mushe. Los mushes es una entidad de género particular de la cultura zapoteca del Istmo. Y básicamente se podría decir quizás que son gente que nace como hombres y después empieza a tomar un rol femenino dentro de la cultura, pero no se vuelven mujer tal cual, se mantiene como mushe. Entonces se visten y viven como mujeres. Y uno de estos hombres la ve y dice, ese hombre tiene un vestido, eso no está bien. Y un joven a su lado, un poquito menos borracho, pero todavía un poquito borracho, le dice, oye, pero eso es libertad de expresión, ¿no? Y el otro se queda, pues sí, ¿verdad? Pues sí. Entonces, en medio de una función tienes todo un proceso democrático que a veces ya se ha perdido un poquito en nuestra forma de pensar en qué es un público y qué es un actor en las ciudades. Y, y es maravilloso cómo el teatro puede ser recibido hasta por gente que quizás no tenga una concepción del teatro formal, pero la acción de poder compartir con un grupo de personas es universal. Yo tengo una última pregunta porque ya estamos corto de tiempo. Pero hablando de eso, ¿cómo están reimaginando el futuro de teatro? Como ahorita en este momento donde estamos viviendo con COVID y pues todo la nueva conversación sobre el racismo y con los efectos, la sombra de colonialismo. ¿Cómo están pensando en su trabajo, sus próximos trabajos? ¿Cómo van a tener que modificar y adaptar
a divulgar su trabajo. Bueno, en nuestro caso estamos en proceso de investigación, en proceso de, como justo, bueno, quedamos stand-by, pasó la pandemia y justo estábamos con una temporada de tregua en el Centro Cultural Matucana 100, y llegó la pandemia y tuvimos que suspender nuestras funciones, pero ya habíamos venido en nuestro último montaje trabajando 2 años y medio en investigación y en todo lo que fue la creación de la puesta en escena. Hoy estamos volviendo como al espacio íntimo con Evelyn. Tenemos 2 proyectos ahí que estamos pensando, que estamos imaginando, que estamos también generando diálogos con el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, un centro de investigación de la Universidad Católica de Chile, con quien estamos trabajando ya hace alrededor de 3 o 4 años, donde nos vinculamos con otras áreas del conocimiento, donde se vincula la ciencia con las artes escénicas y las artes musicales. Entonces, ahora estamos como en la etapa introspectiva, en que nos mandamos materiales con la Evelyn, estamos mandando música, ella crea canciones, yo le mando algunas cositas que también logro tocar, investigaciones que nos están dando vuelta a partir, bueno, del estallido social que hubo en Chile en octubre, como se levantaron, bueno, tantas banderas, ¿cierto?, por todo el territorio de nuestro pueblo, y surge también la idea de un reconocimiento, de quizás de concebir incluso un Estado plurinacional, que para eso quizás va a faltar mucho, porque en Chile, bueno, estamos viviendo momentos muy, muy complejos y de cambios estructurales quizás de nuestra sociedad. Entonces estamos ahí. Evelyn tenía hace mucho tiempo ganas de hacer una cantata. Entonces ahora ya no está comandando tanto como el teatro, sino que está tomando mucha fuerza la música. Yo estoy acompañando ahí ese proceso que está teniendo Evelyn, en torno a las pulsiones de seguir generando cruces y puentes entre la música mapuche contemporánea con la música clásica, que es una formación que tuvimos ambas, el folclore latinoamericano, y de las demandas sociales, las demandas de nuestro pueblo, y también investigando sobre casos que ahí están ocultos. Siempre nos gusta visibilizar muchas veces aquello que la sociedad no ve, aquello que está por abajo, que está por las sombras, y para eso a veces nos tomamos bastante tiempo. No somos creadoras que llegan y producen montajes en cortos tiempos. Montamos rápido, pero los procesos investigativos son bastante grandes. Estamos también, bueno, indagando en el área, bueno, audiovisual, como decía bien Evelyn, generando otro tipo de vínculos y visualizar también, bueno, estas plataformas. Pues no descartamos de pronto salir con algo también digital, pero es algo que debemos investigar porque el teatro, bueno, es algo que en nuestra vida, vivimos prácticamente también para todo lo que nos genera el arte escénico, que no es solamente hacer algo o producir, sino que tiene que ver con un camino de nuestras vidas, cómo nos vamos sintiendo, qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos comunicar hacia nuestro territorio y para el mundo entero. Claro, agregar, bueno, también a lo que ha dicho Paula, que también, por otra parte, estamos también trabajando en gestiones. Tenemos una gira en el 2021 a Francia, que esperemos que el universo nos acompañe y la salud. Afortunadamente casi nos invitan en 2020 y después no, vamos 2021 con calma. Y entonces eso, bueno, nos abre una posibilidad y ahí vamos, estamos trabajando ya en la gestión de eso. De los franceses son muy, ahí todo metódico, estructurado, entonces ahí iríamos con 2 trabajos, con concierto teatral Ulquimun y con Tregua. Esos 2 trabajos, de momento, ya estamos ahí confirmando 6 espacios culturales, 6 teatros distintos para hacer girar estas 2 producciones. Y por otra parte también, como decía Paula, estamos en
proceso introspectivo, tenemos material, tenemos grabados 2 discos, que son las músicas de las obras. Mm. Y vamos a tener un concierto en Centro Cultural Matucana 100 de lanzamiento de uno, otro en Centro Cultural Gabriela Mistral de Santiago, y producto de la pandemia ninguna de las 2 cosas las pudimos hacer presencial, entonces tampoco queremos ir viendo a poquito cómo vamos liberando o compartiendo parte de esas creaciones, y ahí se están tejiendo redes ahora con lo audiovisual, para ir generando también plataformas para mantener la comunicación, el diálogo. Estamos vinculados también a un sitio de memoria acá en Chile que se llama Corporación Villa Grimaldi, que es un espacio cultural que mantiene viva la memoria. Eso fue un centro de detención y tortura durante la dictadura militar, y en ese espacio nosotras tenemos instalada la RUCA desde el año pasado, la RUCA Mapuche. Todo el año pasado estuvo ahí y estuvimos generando actividades vinculadas a los derechos humanos, pero también visibilizar los derechos humanos de los pueblos originarios, porque este sitio de memoria no había podido trabajar en profundidad esta visibilización. Y nos aliamos y empezamos a trabajar en conjunto. Y hoy día estamos con plataformas digitales generando espacios reflexivos de conversación, y también a través también de Radio Villa Grimaldi, compartiendo también reflexiones, hablando de los trabajos, hablando con otras compositoras, cantautoras, y desde la plataforma así conversatorio, Zoom, estamos hablando también de arte escénica. Eso es un poco como lo que estamos tratando de hacer, y mantener los vínculos, y agradecer, bueno, esta plataforma, ir virtualmente, encontrarnos contigo, con ambos, un regalo, Cristín, Héctor. Creo que esto ha sido una de las posibilidades que ha permitido, dentro de lo negativo que ha sido, cosas positivas, generar redes y mantener los vínculos, para mantener el alma viva también, que es muy importante. Eso. Sí, vamos a compartir un poquito de información sobre su trabajo al final de este Zoom. ¿Y qué quieres añadir, Héctor? Sí, ¿Qué plan yo tiene para...? coincido muchísimo con el proceso que mencionaba las dos, Paula y Evelyn. Para mí y para lo que estamos haciendo con el grupo, surge de un proceso sumamente intuitivo, en donde inclusive ven andar y dicen, ay, ¿por qué no hacen una obra de estos otros mitos? Están muy padres. Y es como, bueno, es que no nos necesariamente llama, ¿no? No es solamente hacer por hacer, que también es una modalidad que muchos creadores escénicos tienen, porque hay gente que sí tiene esta necesidad constante de estar creando y creando y creando. Mi necesidad en particular no es esa. Mi necesidad es, surge una pregunta, emprendo una búsqueda, intento trabajar esa pregunta, a veces difícil, y después de ese proceso, como mencionaba Paula, de buscar, investigar, ya tendemos a montar bastante rápido, en un mes, 2 meses, y en ese tiempo, pues la obra sigue en evolución todo el tiempo, ¿no? Es la maravilla del teatro, que te permite la reinterpretación y la recreación cada vez que vas a representar esa pieza. Entonces, en estos momentos, de hecho, nos vino a mí y a varios también un buen descanso, porque llevamos 2 meses de gira intensa, de Nueva York 2 semanas, el frío brutal, al verano el Chile una semana, después al invierno en Alemania y Francia otra vez, esto apenas en enero y febrero, terminamos cansadísimos, casi con el corazón llenísimo y aprendizajes cañones, pero fue como, al fin vamos a descansar. Tenemos como una semana de descanso y después tenía yo más investigación para un nuevo proyecto, de trabajo de campo, de hecho, y se vino el COVID y de repente fue así vamos a descansar y no sentir la necesidad de hacer sin antes reflexionar y preguntarnos de verdad qué es lo que es necesario para nosotros hacer, tanto en estos temas y también como nuestro camino individual, ¿no? Porque en nuestro caso, sí, nuestro enfoque principal es en la creación escénica, honrando a estas raíces y estos orígenes. Entonces, ha sido un muy buen tiempo para reflexionar muchísimo. Tenía yo una beca, o más bien tengo todavía una beca del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, en un programa que se llama Jóvenes Creadores, y apliqué para hacer, digamos, la respuesta a Andares del lado femenino.
Lo digo porque en Andares originalmente había invitado a 8 personas. Las otras 4 personas que no están en Andares eran todas mujeres que por una u otra razón no pudieron participar. Y en el caso de varias tuvo que ver el sexismo dentro de la misma comunidad, que pues había un estigma de que pudieran participar en un proyecto de teatro, ¿no? Ya al ver que Andares fue real y que no era alguna estafa, volvimos a platicar y dijimos, bueno, quieren entrarle, hacemos esta nueva obra, y estábamos puestísimos. Yo estaba haciendo el trabajo de campo justamente, entra el COVID y iba a viajar a Yucatán. De hecho, no sé si conozcas esta Sassy Sánchez Chan, Paula. Ella no la conocí. Trabajó con Raquel en La Rendija, es igual poeta, activista, periodista maya, igual en la Sierra Tarahumara, con gente rarámuri, y en los valles de Oaxaca. Y pues todo eso se detuvo. Ya ese trabajo de campo no sucedió y ahora estamos viendo la posibilidad de hacer una residencia artística para crear esta pieza, pensando que a futuro igual y se le pueda dar movilidad. Pero en estos momentos todo es incierto en cuanto al teatro, y sentimos la mayoría de nosotros y nosotras que vale la pena el esperar un poco y ver cómo cambia el panorama. Que si queremos presentar la obra, la queremos presentar de la mejor manera, y no sabemos si Zoom, claramente por las conexiones de internet, sea el mejor método en nuestro caso, ¿no? Pero aplaudimos a todos y todas quienes están intentando mantener el arte vivo de esa forma. Y pues sí, la estamos llevando día con día, y pensando quizás también Josué y yo tenemos la idea de hacer 2 monólogos sobre el proceso histórico mexicano, pero de 2 perspectivas sumamente distintas, ¿no? En su caso, de la perspectiva maya, y en mi caso, de la perspectiva, pues sí, de un privilegio más claro por clase social, por test, por habilidad de migrar al extranjero, pero como intentando hacer sentido de esta cosa que ha sido el proceso histórico mexicano, que continúa y que no termina de ayudarnos a entender quiénes somos en este país de tantas contradicciones. Entonces, andamos ahí viendo qué se desarrolla. Bueno, el tiempo quizás de la producción a veces hace sentir que tenemos que ir rápido, pero el tiempo de los pueblos originarios es un tiempo que es más lento, Sí. que es más pausado. Tiene una paciencia, una sabiduría que admiro muchísimo, y como persona pues también gringa, digamos así, a mí se me enseñó en la escuela que, bueno, cómo ser eficiente, es como bam, 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 y no es la única forma de hacer las cosas. Por supuesto, hay muchas formas, hay múltiples formas, y yo creo que hoy también, bueno, el mundo nos obligó a detenernos, pero también la naturaleza también necesitaba un poco de respiro frente a tanto horror, frente a tanta destrucción, ¿cierto?, que ha hecho la construcción de las ciudades en el mundo. Entonces, a mí me han pasado cosas muy tristes, las muchas partidas, muchos horrores, pero también es muy bello observar cómo las aves hoy día están libres, se sienten mucho más libres, cómo muchos animales que decían que no estaban, hoy día están saliendo presentes y están tomándose quizás los territorios que los seres humanos le han hecho tanto daño al mundo. Les hemos hecho tanto daño. Yo dije a mis amigos, es como el universo nos dijo un time out. No sé cómo se dice time out. Es que pausa. Tiempo fuera. Todos. Tiempo fuera. Sí. Bueno, si quieren, al último, quieren compartir sus redes sociales donde pueden seguir ustedes, y nos despedimos. ¿Quieres empezar? Héctor, ¿tienes tu página del Facebook o de...? ¿Puedo ponerlo aquí? Estamos en Facebook como Macuyeca Colectivo Macuyeca Colectivo Teatral. Y también pueden encontrarnos en www.macuyeica.co sin M al final. Okay. Ya estaba tomado el dominio de com, así que pues bueno, co. Ok, ¿y ustedes, Paula y Evelyn? También sus páginas de redes sociales, sí, donde ustedes pueden seguir. Nuestro Facebook, Kimún Teatro, KIMVN Teatro. Ahí nos pueden encontrar en Facebook, también en Instagram, que son como nuestras redes sociales que mantenemos más activas. Y también tenemos una página, pero estamos generando un sitio ahora, queremos hacer un sitio 3D. Entonces, estamos en eso.
en ese trabajo de reinvención digital para que puedan visitarlo, conocer nuestros trabajos, las obras. Va a haber material dramatúrgico, que nosotros publicamos un libro hace muy poquito, que se lo muestro acá. Se llama Dramaturgias de la Resistencia, donde están todas las dramaturgias de Kimun Teatro. Están en un sitio también digital, quinoa.cl, que se puede descargar. En este tiempo lo liberamos de manera gratuita para que en todas las partes del mundo puedan leer estas dramaturgias. Es un regalo, hay mucha investigación, muchos testimonios de mujeres, mujeres mapuches, indígenas, resistencia ahí de nuestros pueblos. Y también, bueno, están las partituras de todas las músicas que ha compuesto Evelyn, entonces también para los músicos y las músicas pueden tocarlas. Y si alguien se anima algún día a remontar también nuestros trabajos, nos pueden consultar en kimunteatro@gmail.com. Ahí nos pueden buscar y seguir en nuestras redes. Duda, Paula, ¿cómo se llama el sitio? Quinoa.cl, Quinoa, quinoa, como la comida. sí, como la comida, Ok. sí, Quinoa. quinoa.cl. Bueno, qué lástima que no se podía conectar Josué, pero fue muy muy bonito conversar con todos ustedes y ver sus caras. Me mandó un Les doy mensaje un que ahí abrazo. viene la señal y bueno, una Sí, lástima, pero sí pasa. Muchas sí. gracias por esta Muchas invitación, por esta invitación. Sí, Christine, muchísimas gracias. Es un honor compartir espacio con ustedes y escucharlas. Sí, Las igualmente. admiro mucho a todas. Les doy un abrazo virtual. Y un beso. Ok, bueno, Chao. hasta pronto. Ok, Chao. chao. Chao.